¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Ya ha pasado un tiempo desde el estreno del especial Deja tu marca, y estando a tan solo un mes de la llegada de la serie oficial de la G5, creo que es tiempo para hablar de todas las curiosidades y secretos que este especial nos oculta, que van desde guiños, easter eggs y por supuesto, referencias a otros contenidos de la franquicia, como la película de nueva generación, la serie de Cuenta tu historia, los cómics y claro, la G4. Por lo que sin más, comencemos. Y bueno gente, primero que nada hay que saber que esto no solo es un especial, sino que por así decirlo es el primer episodio de la ya mencionada serie de la G5, la cual también es nombrada como Deja tu marca. Por lo que aquí se está aplicando un formato muy similar al de Friendship is Magic, donde al inicio de cada temporada se daba un capítulo doble de 44 minutos e incluso su primer episodio compartía título con el de la serie, tal cual como ocurre en este caso. Solo que aquí, al estar en una plataforma como Netflix, no es necesario dividir los capítulos dándonos uno enteramente de 44 minutos, que si somos justos bien pudo haber durado más o menos minutos, ya que al no haber comerciales u horarios, esta limitante no existe. Aunado a eso, también debemos recordar ese calendario de productos de Atomic Cartoons, que es el estudio de animación responsable de la serie, que se filtró hace casi un año, en donde se decía que había producido 4 episodios de 44 minutos y 23 episodios de 22 minutos para esta serie, de los cuales solo este se ha estrenado y se ha anunciado que la primera temporada contará con 8 capítulos, además de que también está pendiente el especial navideño titulado Winter Wish Day, el cual se estrenará a finales de noviembre de este año. Esto podría ser un indicativo de que para el próximo año tendremos otros 2 especiales de 44 minutos, más una segunda temporada de 15 episodios o incluso una tercera temporada de 7 episodios, la cual se estrenaría también en el 2023 o hasta el 2024, así que podemos llegar a esperar de que esta quinta generación tenga un tiempo de vida considerado. Ahora, ya hablado del especial en sí, vemos que este inicia con nuestra querida Ziv volando a altas velocidades, algo que sin duda a más de uno le hizo recordarle a Rainbow Dash, siendo ambas voladoras intrépidas, amantes de la velocidad y la adrenalina. Aunque claro, Ziv no puede imitar el efecto de velocidad de Rainbow debido a las limitantes de la animación 3D. Vemos que Ziv antes de llegar a Altos de Sephiroth se oculta de 2 ponis, uno de los cuales vemos caer cuando la magia se va por un momento. Sabemos que Ziv no quería que nadie la viera entrando al castillo, pero realmente es raro que se ocultara de estos cuando aún estaba lejos de Altos de Sephiroth. Pero dado que a ella realmente no le gusta la atención a diferencia de su hermana, pues tampoco es de sorprenderse. Hablando de estos 2 ponis, hay algo que podemos destacar, pues dado que estos y el que acompañaba a uno después usaba lentes oscuros, son rubios y siempre andan atentos a los celulares más que otra cosa, y considerando el hecho de que provienen de una ciudad muy lujosa y moderna, parece que son una representación del arquetipo del blanco de clase alta, o como solemos conocer aquí en México, mi rey o white mexican, siendo quizás un paralelismo moderno del estilo de vida en Canterlot, donde habitaban los ponis de mayor clase y lujos, solo que ahora son los Pegasos quienes ocupan ese estatus en lugar de los unicornios, quienes son ahora los hippies del bosque. Vaya cambio social. Además de eso, vemos como por un breve instante Ziv forma una peluca con las nubes, indicando que estas son de cierta forma sólidas para esta. Esto nos puede indicar que con el regreso de la magia, los Pegasos pueden caminar nuevamente sobre las nubes, pero dado que hasta ahora no hemos visto a alguno hacer eso, no sabemos si este es el caso o si siquiera ellos saben que pueden hacer eso, pero solo el tiempo lo dirá. Al llegar al castillo, Ziv se topa con un retrato de ella, Pip y su madre Haven de cuando eran pequeñas, en donde podemos apreciar que aparte de que Ziv ya tenía el estilo tomboy desde pequeña, vemos que Pip es ligeramente más grande que esta pese a ser la menor, pero como sabemos, esta terminaría siendo la más pequeña del grupo, algo que se ha vuelto un completo meme del personaje. Supongo que sabiendo que ella es la menor, aún le falta por crecer y simplemente ella nació un tanto más desarrollada que su hermana. ¿Es eso o tiene mala suerte con los genes?
Sin embargo, lo que más llama la atención del recuadro es que no se encuentra el padre de Zip y Pip, algo inusual tratándose de cuadros de familias reales, por lo que existe la posibilidad de que este haya llegado a fallecer antes del nacimiento de Pip. Lo único que puedo decir de esto es que si tardaron 7 temporadas en presentarnos a los padres de Applejack y 9 en presentarnos a los de Squirreloo, pues tenemos que ser pacientes y esperar a que no se olviden de él, igual que los padres de Izzy, de Hitch y la madre de Sunny. Vemos que Zip llega al cuarto de Pip, el cual se diferencia considerablemente de la serie de Cuenta tu Historia, pues para empezar su puerta está hecha de un cristal semitransparente, mientras que en Cuenta tu Historia es de madera o de algún otro material, además de tener otro decorado, cosa que tiene más sentido ya que al ser un cuarto pues necesita su privacidad. Además vemos que hay un enorme tocador, el cual está ausente en Cuenta tu Historia, siendo la cama y el espejo lo más parecido en ambas series, aunque en posiciones diferentes y unos detalles distintivos, además de que en Cuenta tu Historia el cuarto poseía varias ventanas en ambos lados, mientras que aquí parece no haber ninguna, pero sí hay una bola disco. Si miramos bien al espejo podemos notar unas fotos de Pip con Sunny, Izzy y Zip, pero realmente no muestran mucho, ya que estas son archivos de contenido promocional de la película de Nueva Generación, truco para ahorrar recursos, pero que al menos aquí fueron más útiles al usarlo. Algo que si pudiéramos considerar consistente entre ambas series, al menos de primera instancia, es el hecho de que Pip olvidara su micrófono de la suerte en el castillo, ya que en Cuenta tu Historia vimos que este salió de su maleta y parece que no lo recogió, y no sería hasta en episodios posteriores de este especial que lo veríamos nuevamente. Claro que estos micrófonos no se parecen mucho que digamos, pero la idea encaja. Pese a que no parece ser tan rápida como Rainbow Dash, evidentemente Zip sí es bastante rápida, pues logró recorrer la distancia de Altos de Zéfiro a Martha Main en tan solo unos minutos o horas, viaje que sabemos que acaso tarda varios días, aunque considerando que en ese momento Sunny e Izzy jamás habían ido a Altos de Zéfiro, pueden que hayan tardado más tiempo debido a los desvíos, cosa que se refuerza si consideramos que les tomó un día ir de Altos de Zéfiro al bosque de la herradura y ese mismo día volvieron a Bahía Yegomar. Aquí se nos establece que han pasado varios meses tras los eventos de la cinta de Nueva Generación, cosa que tiene sentido ya que vemos que el faro Bright House ya está construido y ya hay ponis de distintas razas viviendo en las 3 ciudades conocidas de Equestria, un periodo de tiempo y proceso que más o menos ya vimos en la serie de Cuenta tu Historia. Aquí vemos por primera vez a Posey en su modelo 3D, personaje que ya habíamos conocido en la serie de Cuenta tu Historia. En caso de que no hayan visto mis otros videos al respecto, les recuerdo que Posey es un personaje perteneciente a la G1 que se caracterizaba por ser alguien bastante amable, tímida y afectuosa con los animales y las plantas, siendo que ella estaba destinada a tener una reencarnación en la G4, quien iba a ocupar el lugar de Fluttershy. Pero al final Lauren Faust decidió crear a esta en lugar de usar a Posey, dándole todos los rasgos de su personalidad. Sabiendo esto, creo que todos quedamos sorprendidos al saber que la Posey de la G5 no es para nada parecida a la Posey de la G1, ya que ahora es alguien completamente malhumorada y desconfianza, que no oculta su desprecio hacia los unicornios y pegasos por tener la capacidad de tener magia y volar, mientras que los terrestres se mantienen igual. Supongo que esta decisión tiene sentido, ya que si hubiera tenido su personalidad original, muy seguramente habían generado comparaciones con Fluttershy, cosa que en este caso no sería muy conveniente. Además de que Hitch técnicamente ahora ocupa su rol en este caso. Esto nos deja con la duda de si llegaremos a ver a otros personajes de la G1 o la G3 en esta generación y con personalidades completamente diferentes, ya que hasta ahora el único caso aparte de Posey es Seashell, quien realmente nunca tuvo una versión animada de la G1, solo juguetes. Aunque siendo justos, esta no es la primera vez que pasa algo similar, ya que por si no lo saben, la versión de la G3 de Rainbow Dash no es para nada similar a su versión de la G4. Sin embargo, algo que sí podemos decir que Posey comparte con su versión de la G1 es su gusto por las flores,
ya que vemos que posee un jardín con una gran variedad de estas, y realmente se molesta si llegan a maltratarlas, algo que hasta la Posey de la G1 hacía. Así que supongo que dentro de esa gruñona y racista Posey, aún está la amable y tierna Posey que los brownies de antaño conocen. Como se podrán dar cuenta, la problemática de este especial es el hecho de que los terrestres se sientan molestos porque los Pegasos y unicornios tengan magia y ellos no, algo que realmente jamás se había tocado antes en la franquicia, al menos no de forma tan directa. Ya que si bien eso del desprecio entre las tres razas ya se ha visto varias veces en la G4, formalmente nunca se ha enfatizado cómo es que únicamente los terrestres no poseen atributos mágicos. Esto realmente no era tan necesario, ya que en la G4 se establece que los terrestres eran los encargados de la agricultura y la naturaleza, además de que estos poseen atributos físicos por encima de los demás ponis, por lo que hasta podría decirnos que les daba una vida más longeva. Eso sin mencionar que la mayoría de las ciudades de Equestria estaban construidas y gobernadas por ellos, como era el caso de Ponyville, Appaloosa, Manhattan y hasta el Imperio de Cristal, que se conformaba en su mayoría por terrestres, algo que podría indicarnos que ellos eran la raza con mayor población. Pero como ahora sus circunstancias se han vuelto muy desfavorables, evidentemente eso de la magia realmente les ha molestado. Aquí podemos ver por primera vez el interior del faro Bright House en su diseño 3D, incluyendo las habitaciones de Sunny, Easy, Pip y Zip, la cual a diferencia del cuarto de Pip sí se asemeja bastante a lo visto en Cuenta tu Historia, solo con algunas diferencias menores, pues vemos que Pip cuenta con un escritorio con una laptop para sus streams en lugar de un equipo de múltiples pantallas que tenía en Cuenta tu Historia. Easy ahora cuenta con un gran armario, la laptop, la tecnología y la lámpara colgante de Zip no están, al menos en esta escena, además de que las ventanas y el sofá cambiaron ligeramente de posición. Si miramos detalladamente la toma de los cuartos, podemos ver que junto a la cama de Sunny se encuentra la foto de ella con su padre, esa que acomodaba cada vez que cerraba la puerta y que vimos enmarcada en la serie de Cuenta tu Historia. Entre las cosas que Easy saca para buscar la lámpara podemos ver una de las teteras de Alpha Beetle, el peluche de cangrejo que posteriormente vemos que usa Hitch para el huevo de Sparky y lo que supongo yo es algún tipo de frasco. Vemos nuevamente la lámpara que Argyle le hizo a Sunny para ocultar el cristal terrestre, el cual está bastante deteriorado, esto seguramente por la destrucción del faro a cascos de Sprout, razón por la cual Easy quiere restaurarlo, aunque más bien parece que hizo otra lámpara completamente nueva. Tocando el tema del faro, Easy menciona que encontró la lámpara en el sótano, y si este medio sobrevivió al derrumbe, es posible que los objetos que poseía Argyle también se encuentren ahí, y hasta es posible que ahora funcionen debido al regreso de la magia. Recordemos que entre su colección se encontraban los objetos de gran valor mágico, tales como el cencerro de Grogar, el centro de Ember y hasta el espejo del mundo humano. Así que el potencial para futuras historias está ahí. Esta es quizás la primera vez que vemos a los ponis usar billetes, ya que comúnmente usaban monedas o bips como las conocían en la antigua Equestria. No es raro sabiendo que ahora se han modernizado, pero considerando que Altos de Zéfiro es la ciudad más moderna y que el billete tiene alas, es probable que vengan de ahí. Pero lo más interesante es que el billete es morado y parece poseer alas de alicornio, lo que bien podría significar que este haya sido fabricado durante el reinado de Twilight y por alguna razón hayan mantenido el diseño hasta el día de hoy, aunque también podría ser una referencia a la reina Haven, quien también posee un esquema de colores similares. Vemos que Sunny ha estado teniendo problemas para controlar su transformación de alicornio, siendo que esta no puede transformarse cuando quiere y llega de forma inesperada. Esta problemática la vemos más a fondo en el episodio Problemas de alicornio de la serie de Cuenta tu Historia, donde tanto en ese episodio como en este especial aprende a controlar mejor ese estado, al punto en que en episodios posteriores parece controlar completamente cuando transformarse. Esta es la segunda vez que vemos a los ponis comer pizza después de ver a Sprout comiendo una en la cinta de Nueva Generación,
la cual si bien sabemos que ya existía en los tiempos de la antigua Equestria, no es hasta ahora que la vemos consumir formalmente. Además podemos ver que esta es de champiñones con especias, esto debido a que los ponis son vegetarianos. Sabemos que los guardias de Canterlot eran un tanto genéricos y faltos de personalidad, pero al menos eran variados. Mientras que los guardias de Altos de Zéfiro parece que casi están limitados por Thunder y Som, ya que ellos se cargan de prácticamente todo, desde vigilar el perímetro de las afueras de la ciudad, comandar el arresto de la reina, vigilar el castillo, proteger a la reina y hasta ser asistente de la reina. ¿Será que ellos son guardias de alto rango o solo les da flojera a los animadores poner más guardias? Vemos que Haven ya trae la réplica del cristal Pegaso como nueva corona, el cual también llegamos a ver antes en la serie de Cuenta tu Historia, que es exactamente igual que el original, solo que de color morado. Pero quizás no sea bueno para su estatus el hecho de que use como corona una gema falsa. A decir verdad, es bastante incierto cómo es que los Pegasos siguen permitiendo que Haven sea su reina, ya que pese a que la magia regresó y ella contribuyó, eso no quita el hecho de que les haya mentido a todos con respecto a que ella y sus hijas podían volar, cosa que en su momento causó su arresto y la orden de detención de las princesas, algo que realmente no se debería perdonar tan fácilmente. Supongo que en ese sentido los ponis son iguales a nosotros, pues pese a que se presentan pruebas bastante sólidas para desprestigiar a nuestros gobernantes, aún hay una gran cantidad de gente que confía en ellos, porque hacen cosas para quedar bien frente al público. El hecho de que Haven obligue a Sif a volver a Altos de Zéfiro para así seguir con su entrenamiento de ser reina es un curioso contraste con respecto a la historia de Twilight, ya que ella también estaba entrenando para ser una gobernante, aunque no de forma inconsciente. Pero en su caso fue prácticamente obligada a ir a otra ciudad a hacer amigos, y no sería hasta después que ella decidiría voluntariamente quedarse, para así seguir con su entrenamiento desde ahí. Mientras que Sif es la que se decidió ir a otra ciudad y quedarse con sus amigos, siendo que su madre y también maestra es la que quiere que regrese, porque no considera necesario que esté ahí, siendo que ella es la que al final cambia de parecer y deja que Sif siga con su entrenamiento en esa ciudad. Y bueno gente, esto ha sido tan solo la primera parte de las curiosidades de la especial de Jatumarca. Pero antes de retirarnos vamos a ir con los fanarts de esta ocasión. El primer fanart pertenece a Samir Gauna, el cual nos dice: no sé qué decir la verdad, más que gracias, porque gracias a ti fue que conocí My Little Pony. Y gracias por seguir trayendo entretenimiento para todos. Te conozco hace poco y eres muy buen youtuber. Oh, gracias Amir, de verdad, aprecio mucho eso. Y qué buen, pero buen dibujo. El segundo fanart pertenece a Gaby Drans, la cual nos dice: es mi primer dibujo de un pony. Y bueno, no sé qué más decir, ¿qué les parece? Pues nada mal Gaby, nada mal, muy buen trabajo. Y nuestro tercer dibujo pertenece a Jack Cat, el cual nos dice: muchas felicidades, en el último video vi lo de los dibujos e hice uno rapidísimo. Siempre que quiero saber algo extra de la franquicia los veo y me hacen pasar un buen rato. Saludos. Ah, pues saludos también a ti Jack, y muy buen trabajo para que vean que la velocidad no siempre entrega algo de mala calidad. Y recuerden que si quieren participar en esta dinámica deben entrar a mi servidor de Discord, el Club de Flash, y enviar sus dibujos en los canales respectivos acompañado de un mensaje y redes sociales que quieran compartir. Estaré seleccionando 3 dibujos máximo por video, y si el suyo no queda pueden participar en el próximo video con el mismo u otro dibujo. Y al final del mes estaré transmitiendo todos los dibujos en mi canal de Twitch, así que los espero. Pero si ahora quieres saber 10 cosas de los brownies que se hicieron canon, o todas las curiosidades de todos los episodios de la serie de Cuenta tu Historia que van hasta ahora, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Así como recordarles que se suscriban, den like y activen la campana para estar al pendiente de mis próximos videos. Por lo que nos veremos muy pronto.